nosotros no aceptaremos la exclusión de nuestro pueblo de ese derecho. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Buenas noches, señoras, caballeros, bienvenidos a Tiempos Modernos. La palabra cultura lo aguanta todo y con frecuencia todo lo peor también. Un episodio concreto, la Revolución Cultural China, que fue una gigantesca matanza para sostener en el poder a un solo hombre, Mao Zedong, uno de los innumerables delirios del periodo comunista chino y desde luego un auténtico baño de sangre. Fue así. Nadie sabe cuánta gente murió en la llamada Revolución Cultural China. Hasta 2 millones de asesinatos parece ser. El número de cuadros del Partido Comunista represaliados fue de 3 millones. De ellos, muchos fueron asesinados y otros, la mayoría, acabaron en campos de concentración. Pero el mayor número de víctimas se concentró en los profesores, técnicos e intelectuales del país acusados de revisionismo o aún peor, de capitalismo. La Revolución Cultural fue una de las mayores carnicerías perpetradas por Mao Zedong. Pongámonos en 1966. La China de Mao es un desastre. Acaban de quedar atrás las terribles hambrunas del catastrófico Gran Salto Adelante. Las críticas arrecian dentro del partido. Todos son conscientes del fracaso del sistema. El número de revisionistas se multiplica. El propio Mao ve su autoridad cuestionada. Hace falta un nuevo empujón. Eso será la llamada Revolución Cultural. Mao sabe que cuenta con el apoyo de los más jóvenes, educados en el culto al líder. Sobre las espaldas de los guardias rojos se aupará para emprender una especie de guerra civil que fue al mismo tiempo generacional, social e ideológica. Los jóvenes combaten contra los viejos, los pobres combaten a los más acomodados, técnicos e intelectuales en su mayoría. Los comunistas radicales combaten a los revisionistas. En los 3 años de revolución habrá ciudades bombardeadas con obuses y calles pasadas a sangre y fuego. Los hijos delatan a los padres y los vecinos se delatan entre sí, y tras la delación venía con frecuencia la muerte. ¿Por qué se llama cultural a esta revolución? Porque esa fue la etiqueta que le adjudicó el siniestro sentimiento poético de Mao, pero sobre todo porque propiamente lo fue. Una cultura nueva, la del comunismo pleno, quería aniquilar físicamente a la vieja. Mao aportó un libro, un breviario, el Libro Rojo. Traducción práctica: asesinatos de opositores, deportaciones masivas, asaltos callejeros a viandantes vestidos al modo occidental, ataques a ceremonias religiosas o denuncias públicas por medio de grandes carteles de los líderes desviacionistas del propio partido. Mao decidió cerrar la Revolución Cultural en 1969. Ya había aplastado a los críticos y el país estaba definitivamente bajo su control. Fue una gigantesca purga que asesinó a millones de personas, rompió China en 2, lesionó por completo muchos años de cultura y la educación del país y agravó la situación económica por una incapacidad del sistema para ponerse en cuestión a sí mismo. Un delirio. Qué locura, Fernando Paz, pero demencial completamente. Sí, demencial, pero con una racionalidad detrás, que era la de asentar el poder de Mao Zedong, por un lado, y emprender un combate contra el revisionismo y contra la burocratización. O sea, que había obviamente una dimensión ideológica y una dimensión mucho más cínica de ratificación del poder de Mao, claro. Es muy importante decir, efectivamente, que no se trata de una locura, como decir, bueno, una cosa psicopatológica de un hombre, no. Es decir, es una locura implícita en el proyecto comunista stricto sensu. Así es, así es. El resultado, en definitiva, de la pérdida de poder de Mao, aunque lo retiene en el ejército y en el partido, pero en el ejecutivo y en el gobierno pierde después de la denuncia del Gran Salto Adelante, que fue una catástrofe absoluta por todos los conceptos. El otro día, efectivamente. Vimos el otro día, por razones humanitarias, obviamente, pero también del desarrollo chino. Fue un fracaso completo y da una contraofensiva para recuperar ese poder una vez que la facción derechista, ¿no? Liu Shaoqi, Deng Xiaoping y Pen Zheng le arrebatan el poder con, bueno, más o menos el beneplácito
segmento del partido que está un poco harto de los experimentos de Mao. Y es, digamos, retomar la ofensiva para recuperar el poder, en definitiva, ¿no? Con la banda de los cuatro, de la cual está su mujer, ¿no? Jin King, y sobre todo el apoyo del ejército limpiado. O sea, todo un verdadero grupo homicida, ¿no? Un auténtico grupo homicida. Sí. La facción derechista, decías. Efectivamente es la facción que se le llama derechista porque lo que intenta es reintroducir en el sistema comunista pequeñas fórmulas de economía privada para hacer que la gente no se muera de hambre. Exactamente, claro. Es un poco los sectores del partido que apoyaron la ANEP en el caso bolchevique, pues podría venir representado más o menos por Bujarin, que pretendían que, digamos, la economía de mercado o cierto tipo de economía de mercado, aunque no fuera plena, digamos, se mantuviese durante un tiempo razonable, medido en tiempo, digamos, de décadas en China para facilitar el desarrollo chino, porque entendían que la aplicación directa del comunismo, como el propio Gran Salto Adelante había demostrado, era inviable, ¿no? Y entonces Mao dice, bueno, vosotros que sois mis pares, por así decir, que habéis hecho la revolución conmigo, me discutís, entonces yo os voy a desbancar apoyándome sobre aquellos que no hicieron la revolución conmigo, sino que se han criado en ella, la gente más joven, completamente fascinada por el mito del gran timonel, del líder, es decir, del propio Mao, y explotando al máximo el culto a la personalidad que él mismo había creado para descabezar literalmente a la gente de su generación, que era la gente más preparada, la única gente capaz de llevar China realmente adelante. Exactamente, lo que hay una generación efectivamente de la revolución, hay una nueva generación que ya se ha criado en la revolución y que no conoce nada, y que es la juventud radicalizada, y hay una generación intermedia que es a la que se acusa en gran medida, digamos, de acomodación y de corrupción. Es esa generación beneficiaria políticamente de la revolución, que no ha hecho exactamente la revolución, sino que ha aparecido justo inmediatamente después, y que están usufructuando los resultados de la revolución, ¿no? Y pone en marcha un gigantesco movimiento de millones de personas, de millones de jóvenes extraordinariamente radicalizados, como no se había visto hasta entonces, y que serán en gran parte, por decirlo de alguna manera, los padres de los Jemeres Rojos. De Camboya, de los que vamos a hablar un día, porque aquello fue otra locura brutal. Pues es una especie de embrión, de comienzo de todo aquello. Porque efectivamente el sistema es el mismo, es decir, el ciudadano identificado con la pericia técnica, la superioridad intelectual, etcétera, ese es el culpable. Ese es el que hay que apartar de la vida pública, humillar públicamente con esos capirotes que hemos visto ahí, o directamente matar, porque los muertos fueron muchísimos. Claro, son los especialistas que son denostados, los especialistas, los profesores, los maestros. Fue un ataque a lo que se llamó los cuatro viejos, ¿no? Los viejos usos, las viejas costumbres, el viejo pensamiento y la vieja cultura. Eso es lo que dice Mao, efectivamente. Claro, y había que terminar con eso. ¿Y quién transmitía eso? Los profesores, los maestros. ¿Y quiénes eran los que perdían de vista, digamos, el sentido de la revolución socialista? Los especialistas, que solo se fijaban en facciones muy concretas. Que la máquina funcione, no que sea una máquina proletaria. Eso es. Y sin embargo la visión de Mao era exactamente la contraria, es decir, que sea proletaria aunque no funcione, y no funcionaba. Mao escribe un librito que en realidad no lo escribe él, se lo escribe, es una compilación de frases suyas, de sus infinitos discursos, el famoso libro rojo, que hemos visto esgrimiéndolo a los guardias rojos como si fuera el Evangelio. En la práctica lo era, y en Europa, por cierto, se importó mucho ese libro rojo de Mao. Efectivamente, tuvo un gran predicamento en la progresía europea durante los años 60 y 70. Y bueno, era verdaderamente, nunca mejor dicho, el Evangelio, hasta tal punto, el Evangelio de la Revolución China, hasta tal punto que se le atribuían milagros, literalmente, ¿sí? Incluso resurrecciones. ¿Oh? Había habido gente que había recuperado... en fin, hasta miembros perdidos se habían recuperado también de enfermedades, y en algún caso hay testimonios de resurrecciones al conjuro de los pensamientos contenidos en el libro rojo de Mao Zedong. Es una cosa muy impresionante. Libro que fascinó mucho a la izquierda occidental europea. En España, quiero recordarle yo, en los años 70 había dos partidos maoístas, la ORT y el PT. O sea que, en fin, la cosa tiene mérito. Libro que es, insisto, una compilación de pensamientos que en cierto modo es algo así como convertir en poesía el crimen más abyecto, como con aquello de las 100 flores Florescar, florecieron y les cortaron la cabeza a todos los... No, es un poco esta forma de pensar. Sí, además no nos debemos engañar, digamos, cosa que sí se hacía en Occidente, precisamente por la formulación, por la presentación formal. Acabas de citar un episodio muy curioso que es el de las 100 flores, sí, efectivamente, sí. Cuando Mao hizo que afloraran, ¿no? Que afloren 100 flores, que afloren 100 escuelas de pensamiento, que todo el mundo pueda decir la pluralidad dentro de no sé qué, ala.
Y cuando efectivamente se hicieron públicas aquellas opiniones, muchas de las cuales iban contra el partido, les cortó la cabeza a aquellas flores, le cortó los tallos a aquellas flores literalmente, ¿no? También fue literal la decapitación y otras cosas en la Revolución Cultural. Hay casos incluso atestiguados por el gobierno chino entonces y hoy de canibalismo ritual sobre los malos. Sí, 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 absolutamente. Es decir, es difícil de entender porque, digamos que en ese combate contra todo lo viejo y contra todo lo antiguo había una persecución feroz contra aquella China que impedía, en definitiva, a la propia China convertirse en una superpotencia y transformarse en un país socialista. Y hubo, bueno, casos de canibalismo ritual, hubo casos también de saqueo de tumbas, fueron a los viejos maestros que se veneraban en China desde hacía, en algunos casos incluso milenios, a saquear los viejos templos y las tumbas, incluso cementerios enteros fueron destruidos, fueron aplastados por apisonadoras, por todo aquello que representaba, ¿no? en el atraso chino. Digamos. Machacaron la tumba de Confucio. Sí. La cuestión es que tú tienes un régimen que no funciona y la culpa es del otro, del anterior. Y claro, esa incapacidad para ponerse en cuestión del comunismo es muy específicamente china, ¿verdad? Quiero decir, al final el comunismo siempre ha utilizado la purga, la autocrítica, etcétera, como un sistema de autoafirmación del poder vigente, como hizo Stalin, por ejemplo. Pero yo creo que el fanatismo del caso chino es muy poco común. Muy poco común. Por ejemplo, respecto a lo que tú citabas, recordemos que Stalin sí rehabilitó algunos episodios de la historia, por ejemplo el de Iván el Terrible, sí, ¿no? Y en fin, toda la lucha contra los boyardos, contra la nobleza rusa y tal. En el caso chino no, en el caso chino es un proceso de radicalización donde se execra absolutamente todo el pasado, y un paso más adelante nos encontramos con los Jemeres Rojos, que ya es la locura. Si hubieran podido llevar Camboya a otro planeta, seguramente lo hubieran llevado, ¿no? Adelantamos ya el asunto, nos ocuparemos de él próximamente. Los Jemeres Rojos es un movimiento comunista maoísta camboyano que exterminó a aproximadamente casi, bueno, entre un cuarto y un tercio de la población del país. Una cosa terrible, lo hablaremos aquí en otro programa. La cuestión es que la Revolución Cultural triunfa en el, creo que es 9º Congreso del Partido, Mao queda absolutamente consagrado sobre todos los demás, y a partir de ese momento China literalmente se congela hasta la muerte de Mao. La China siguiente es la China de la Revolución Cultural, es decir, una auténtica nulidad, entre otras cosas porque no hay profesores, no hay técnicos, no hay especialistas, claro, no funciona nada. Bueno, los institutos de enseñanza media estuvieron cerrados hasta el año 70 y las universidades hasta el 72. O sea, durante 6 años no hubo una universidad abierta en China. Esa es la realidad. La revolución se mantuvo hasta la muerte de Mao, hasta el 76, prolongada por la banda de los 4 y sobre todo por Jinping, por la mujer de Mao, que era el factotum de todo aquel asunto. Es una pieza de la que hemos de ocuparnos porque, bueno, personaje, o sea, mala como la quina. Una actriz, por otra parte, muy... En fin, muy aparente, además, físicamente, que fue lo que atrajo a Mao de ella en origen, pero tenía unas grandes ambiciones, ¿no? Y el caso del jefe del ejército también, Lin Biao, que fue sostén fundamental de toda la operación. Entonces, hasta la muerte de Mao verdaderamente no termina la revolución cultural y efectivamente mantuvo a China en una posición insostenible, ¿no? Tarde o temprano tenían que haber acabado con eso y el ejército fue el que acabó con eso y reemprendió la vía, bueno, por la que ha llegado hasta el día de hoy, digamos, de una vuelta a la economía de mercado tímidamente al principio y lugo de otra manera. El protagonista, ¿no?, será precisamente uno de los represaliados de la Revolución Cultural, Deng Xiaoping, ¿no?, que se convertirá en el nuevo hombre fuerte de China y en la práctica salvará a China. Mira tú por dónde. Deng Xiaoping era un poco eso, el bullarín, pero con un carácter más ejecutivo, era el derechista del partido, y un hombre mucho más realista y mucho menos ortodoxo en ese sentido. Bueno, esto fue la Revolución Cultural. Fernando Paz, muchísimas gracias. Un placer. La Revolución Cultural China, uno de los episodios más delirantes de la historia contemporánea, siglo XX. Tremendo. Gracias por estar ahí y hasta el próximo día en Tiempos Modernos.